Hola amigos laurentinos, comunidad laurentina, les damos la más calurosa bienvenida a un episodio más de esta serie Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Estamos transmitiendo desde Madrid, el Reino de España, y desde Cuenca, la República del Ecuador. En esta ocasión vamos a continuar con la temática de la ética. El domingo pasado iniciamos con problemas introductorios generales y el día de hoy vamos a hacer una profundización de algunos aspectos importantes dentro de esta disciplina filosófica. Bienvenidos, vamos a iniciar. Querido Lorenzo, suponiendo que en ética se puede conocer la verdad y por lo tanto que la ética nos da conocimiento o la filosofía moral, con respecto a los problemas específicos de esta disciplina filosófica, como son, por ejemplo, el bien, el deber y otros problemas más. Ahora, quisiera que tú nos indiques cuál es tu opinión con respecto al intuicionismo. Esta corriente rechaza tanto la experiencia como la razón para justificar o como vía de acceso a la verdad en la ética. El intuicionismo es una supuesta capacidad del ser humano que nos permite tener acceso a la verdad, pero de un modo directo, es decir, inmediato, sin la intermediación de la experiencia, el uso de los sentidos o un razonamiento, como puede creer un empirista o un racionalista respectivamente. Si nosotros descartamos estas dos vías, como lo hace el intuicionista, entonces aparentemente nuestro intelecto tendría esa facultad de captar directamente la verdad, la cual se presentaría de un modo inmediato a nuestra mente. Y por lo tanto, muchos autores hablan de que intuitivamente conocemos tal principio o tal verdad en ética. Quisiera, por favor, que tú, Lorenzo, nos des tu opinión con respecto a qué valoración tienes tú del intuicionismo o de la intuición. Bueno, la- más que el intuicionismo, hay que hablar de los intuicionismos, porque en realidad la mayoría de los filósofos analíticos, hablo de los filósofos analíticos porque es la corriente o más bien el racimo de corrientes filosóficas que yo conozco, en el cual he trabajado, y, y dentro de la filosofía contemporánea, la única tendencia de la cual yo puedo hablar con solvencia. No podría hablar del posmodernismo, si es que hay una teoría ética en el posmodernismo, otras escuelas o corrientes quizá afines como la escuela de Frankfurt, Habermas y toda esa, toda esa, eh, ese linaje, eh, bueno, para mí es ajeno. Dentro de la filosofía analítica, mm, que en ética fue inaugurada por Moore, la tendencia preponderante ha sido y es el intuicionismo. Pero aunque he dicho que no voy a hablar de fuera de la filosofía analítica, hago una pequeña excepción para hablar de algo que sí conozco porque estudié mucho en mi juventud, que es la ética axiológica, sobre todo en sus dos máximos representantes dentro de la fenomenología, que son Max Scheler y Nikolai Hartmann. Y también ellos son intuicionistas. En general, la fenomenología es intuicionista, pero en el caso de Scheler y Hartmann, con planteamientos muy diversos entre sí acerca de los valores, ambos consideran en que captamos los valores por intuición, una intuición emocional. Dice Hartmann, los valores no los captamos por experiencia, podría pensarse que sí, vemos la bondad en la gente bondadosa, vemos el heroísmo en los actos heroicos, los hechos heroicos, los personajes heroicos, vemos la santidad en quienes viven y actúan con esa virtud, es un valor de la santidad. Bueno, podría pensarse eso, pero dice Hakan, responde, esas experiencias no nos revelan el valor, nos revelan un acto heroico, pero no la heroicidad del acto. Esa heroicidad del acto la tenemos que aprender, que captar
por una intuición emocional. Hartmann va más lejos y dice, la experiencia más bien nos revela lo que va contra los valores que lo que es conforme a los valores. O sea, más bien son las conductas malvadas, egoístas, profanas, cobardes, las que suscitan en nosotros un rechazo porque despiertan, avivan en nosotros, espabilan esa emoción, esa intuición emocional. Bueno, al margen de eso, Moore, como es sabido en su argumento contra el utilitarismo y en general cualquier forma de reduccionismo de las cualidades morales a cualidades no morales, como puede ser el beneficio de la humanidad, el bienestar máximo del máximo número, el placer propio o ajeno, la, podríamos añadir nosotros la cantidad y calidad de vida. Bueno, él tiene una objeción que luego reaparecerá en la séptima pregunta de tu cuestionario, que es la más importante de hoy. Y es que ante todas las consideraciones que se nos diga, esa conducta conduce a la máxima felicidad del mayor número. Y es legítimo, adecuado responder, ¿y qué? ¿Y a mí qué? Únicamente, piensa él, deja de ser apropiada esa réplica, ¿y a mí qué? Conmigo no va, si se dice, es que eso es bueno. Bueno, él con todo inaugura lo que se ha llamado el utilitarismo ideal, con una teoría de la superveniencia, es decir, la cualidad de bondad es irreducible, pero estriba, tiene subyacente una cualidad natural que es favorecer el mayor bien. Es decir, la, la máxima realización, no solo hedonística, sino en general, podríamos decirlo así, aunque él no lo dice así, de la calidad de vida. Bien, entonces, para él, para Moore, ¿cómo captamos la bondad? La captamos por intuición, puesto que no es una cualidad natural, no puede ser objeto de experiencia. Si no es objeto de experiencia, ¿con qué inferencia racional podemos llegar a ella? Toda inferencia es de uno de tres tipos: inducción, deducción o abducción. Pero tenemos que tener o unas premisas analíticas o unas premisas empíricas, y siendo las cualidades morales irreducibles, ninguna de esas premisas nos basta. Pero hay una posibilidad sobre la cual volveré en la séptima pregunta, que a él no se le ocurre, y es que tengamos una regla de inferencia racional que nos permita automáticamente inferir por ejemplo, eso es conducente a la máxima felicidad del máximo número, automáticamente inferir eso ha de hacerse. Es una regla de inferencia que se podría justificar, pero que de todos modos existe en la mente de mucha gente. Es más, en la mente de quienes yo llamo buenos con primer grado de bondad, lo cual no estoy yo, los buenos con primer grado de bondad no actúan porque algo sea bueno, sino porque ellos son buenos, tienen buen corazón, y el aliviar el sufrimiento, el ayudar al prójimo, es suficiente. O sea, no necesitan ni la premisa adicional, ayudar al prójimo es bueno, ni reflexionar en la regla de inferencia de que esa conducta alivie el sufrimiento, inferir, hay que hacerlo. No, simplemente su buen corazón los lleva a hacerlo. Bien, como el filósofo no se contenta con el buen corazón, entonces piensa, si no es por inducción, ni abducción, ni deducción, ni experiencia,
tiene que ser que la cualidad moral la percibimos directamente, pero no por los sentidos, sino por otra facultad que tenemos, que es la intuición. Hablábamos el otro día de Dancy con su particularismo ético. Bueno, Dancy es un intuicionista, es decir, la bondad no se reduce a reglas ni a generalizaciones, la captamos intuitivamente caso por caso. Bueno, los demás autores, rechazan eso, piensan que captamos la bondad o lo bueno de las conductas o de conductas activas o omisivas según un patrón, una pauta de generalización. No vamos a dos conductas descriptivamente, fácticamente iguales, la una de ayudar al prójimo y la otra no, decir esta es buena y aquella no. Esto evidentemente es arbitrario. Entonces, son los patrones de conducta los que captamos como buenos o no buenos, pero por la intuición. Entonces, eh, mm, este intuicionismo asumido eh, claramente, explícitamente o no, lo encontramos en casi toda, por lo menos casi toda la bibliografía de ética en el ámbito analítico, por lo menos la que yo he leído. Que quizá no es mucha, porque es una disciplina a la cual yo no me he dedicado por tener dudas que todavía sigo teniendo acerca de ella. Lo que digo lo digo no exento de titubeos, de dudas. Soy consciente de que muchas de mis afirmaciones en esta entrevista y en la anterior están cargadas de tienen una sustentación insuficiente y merecerían un ahondamiento mucho mayor, una sustentación argumentativa más fuerte. Pero bueno, la bibliografía que yo he consultado está invocando la intuición constantemente. Claro que los filósofos analíticos muy a menudo invocan la intuición, a diestro y siniestro, a troche y moche, en teoría del conocimiento, en lógica. Nuestra intuición nos dice, bueno, la intuición de cada uno puede decirle lo que él... A veces eso se hace con mucho énfasis, a veces se quiere decir algo más modesto, y es que cuando nos ponemos a hacer una teoría, partimos de unas opiniones previas que nos parecen obvias, que nos parecen evidentes, y como quiera que sea que hemos llegado a ellas, las llamamos intuiciones. Bueno, en ese sentido modestísimo, pues el intuicionismo es inobjetable, pero yo no lo llamaría intuiciones, sino opiniones. Hay otros filósofos que más expresamente defienden la intuición como una capacidad subjetiva de captar por la mente las cualidades y los defectos morales. Por ejemplo, un ejemplo entre 100, Michael Huemer, escrito Huemer, es un apellido eh, alemán, que es un filósofo un tanto polifacético, muy en boga, que tiene también muy presente en el Internet y en una página web muy activa, y es, como tantos otros autores de línea libertaria, un, un escrito muy interesante suyo es sobre la no justificación de la autoridad política. Bueno, es uno de los filósofos que eran jóvenes, ya va dejando de serlo o ha dejado, pero vamos, que se considera de la generación ascendente y vale la pena leerlo, muchas de las cosas que dice. Bueno, pues él defiende la intuición como esa cualidad. Hay otra rama en filosofía analítica que es la llamada ética, es decir, que es la llamada ética experimental. ¿Y qué es la ética experimental? Es una ética que funciona
como sociología, con cuestionarios, se selecciona un, un grupo de interrogados, se les presenta un cuestionario. Bueno, tú sabes cómo se hacen esos cuestionarios. A veces se da una pequeña recompensa de $1 o otras veces nada y en función de parámetros y criterios se, mm, se valora cómo contesta la gente, vamos, los cuestionados, a, a las preguntas del cuestionario. Y eso es un indicio de cuáles son nuestras intuiciones. Por ejemplo, todos esos debates célebres sobre los dilemas morales que hemos leído 100 veces, lo del el trolley que se dice en inglés, el funicular que está cayendo por una vía y hay dos posibilidades, según va por el camino derecho, va a atropellar mortalmente a 7 eh, excursionistas que hay allí. Pero si yo le doy a la aguja para cambiar de vía, va a atropellar mortalmente solo a uno. Si es mi deber o mi buena acción es abstenerme, es decir, bueno, yo no me mojo, no he creado la situación, o actuar. Bueno, pues se calibra preguntando a la gente esos cuestionarios y se dice, bueno, pues en un cuestionario de gente luego se barema por edad, por sexo, por profesión, por, por otras condiciones, y o, puede ser por convicciones políticas, bueno, pues se dice, los que son así contestan de un modo, los que son así contestan de otro modo, y de ahí se elabora un intuicionismo más refinado, y es que hay intuiciones brutas e intuiciones reflexionadas. Igual que hay percepciones brutas, yo veo volar un pájaro. Luego me di cuenta, no, porque no hay ningún pájaro, además es imposible por la razón que sea, ha sido una ilusión, un espejismo. He creído oír el teléfono, pero no, me firman, no ha sonado más, pues me pareció oírlo, bueno, es una impresión. Bueno, pues habría una intuición eh, que se sostendría con la reflexión y una intuición bruta que no se sostendría con la reflexión. Es decir, igual que el recuerdo. Muchas veces tenemos el recuerdo, creemos tener el recuerdo de que fueron las cosas así. Y lo contrastamos con el testimonio de otros que sí, es verdad, no fue el domingo. Lleva razón, fue el jueves anterior, porque sí, claro, sí, no. Estaba yo, sí, reflexiono sobre mi recuerdo, lo rectifico. Bueno, el problema está en que todo ese intuicionismo reflexivo sería aceptable si para empezar existe la intuición, pero es que no existe la intuición. Yo afirmo rotundamente que no existe, primero, por el testimonio que yo tengo de que yo nunca he tenido intuición alguna. Entonces, puede ser que sufra una anomalía, pero, pero bueno, no tengo indicio ninguno de sufrir esa anomalía. Segundo, porque nadie ha logrado explicar cómo es esa intuición, a través de qué órganos se tienen la intuición. Evidentemente, si es un estado mental, el ser humano, todo estado mental, está mediado por un estado neurofisiológico. Y nadie me ha explicado cuál sería ese estado neurofisiológico. Bueno, hay quizá una tendencia que escapa al intuicionismo, que es el naturalismo ético. Por ejemplo, de Railton, escrito Railton. Sí lo he entendido bien, que lo he leído superficialmente, pero sé que es un autor que tiene o ha tenido mucha, mucha influencia dentro de la ética analítica. Bueno, para Railton, lejos de aceptar la tesis de no reducción de la irreducibilidad, más bien reduce las cualidades morales a ciertas cualidades naturalísticamente describibles. Bueno, entonces, evidentemente, si eso es así,
Esas cualidades las podemos estudiar sin necesidad de intuición. Bueno, yo creo que la intuición es una ilusión, no hay tal intuición, y al problema metodológico de cuál es el punto de partida, yo le diría, pues claro, el intuicionista dice, bueno, si no lo percibimos, si la razón teórica por sí sola tampoco nos permite, o bien acudimos como Kant a un postulado de la razón práctica, que él no justifica, más que por sus efectos, pero bueno, eso no nos hace avanzar. Bueno, yo diría que hay un punto de partida, que es la costumbre. Eh, mm, y aunque nos hemos propuesto de momento no hacer referencia al derecho, me permito una pequeña excepción aquí, y es referirme a uno de los grandes filósofos del derecho positivistas, analítico, que es Hart. Hart con su libro famosísimo, un opúsculo en realidad, pero una de las obras de mayor lectura en la filosofía jurídica del siglo XX, The Concept of Law, el concepto del derecho, mm, mm, empieza diciendo qué es el derecho. El derecho es un conjunto de normas, de preceptos, se le identifica norma con precepto, que existen en una sociedad y que tienen un común denominador, que es haber sido promulgados de conformidad con unas pautas, unas reglas de procedimiento legislativo que, que gozan del reconocimiento general. El derecho es un juego. Es cuando asistimos, por ejemplo, a los aficionados al deporte, entre los cuales yo no me incluyo, y asisten a una partida de balonpié, balonmano o cualquier otra, o rugby, ahora hay un campeonato mundial de rugby, bueno, pues mm, ven lo que pasa en el campo de juego, en la cancha y saben que se está jugando con arreglo, tienen que conocer las reglas, y si no, no tiene, no tiene sentido. Hay, 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 por ejemplo, deportes competitivos que, como este mm, a caballo, muy generalizado en toda el Asia Central, que consiste en, en un resto de un animal al que se ha dado muerte, arrebatárselo y llevarlo. Bueno, si alguien mira uno de esos episodios, no entenderá qué pasa, como yo, particularmente en el rugby. Creo que alguna vez, una vez o dos en mi vida he mirado algo y claro, no entiendo nada, porque no conozco las reglas de juego, ni las imagino, y me parece que se están dando mamporros ahí, como si todo, no, no todo vale. Yo sé que hay unas reglas, que hay golpes lícitos y otros lícitos. Bueno, pues en toda esta tendencia positivista del derecho, el derecho es un juego jurídico que tiene unas reglas y que se plasma en la conducta. Y Hart distingue quienes tienen el punto de vista interno de quienes tienen el externo. Si yo voy a una sociedad y miro cómo actúa la gente y se rige por unas reglas, estoy enfocando su sistema jurídico desde un punto de vista externo. Por lo mismo, si estudio el derecho romano, porque por mucho que esté en la génesis de nuestro derecho actual, ya no es nuestro derecho actual. O cualquier derecho extranjero. En cambio, si yo estoy involucrado en una sociedad que se rige por un derecho, tengo el punto de vista interno, por mucho que yo a lo mejor sea un discrepante, pero la mayor parte de la gente no es que sentimentalmente esté adicta a este sistema de reglas, sino que piensan que eh, sería inicuo que ellos se sometan a esas reglas y otros no. Y eso es lo que lleva a repudiar la conducta de quienes luego actúan de conformidad con la ley. No tanto que uno sacralice la ley, sino decir, bueno, son reglas para todos. Bueno, pues yo diría, como vemos, Hart en definitiva se remite a la costumbre. Bueno, pues yo diría
La ética, por eso yo he insistido en la etimología de ética y de moral, empieza por la costumbre. Todos hemos partido de unas costumbres que, para empezar, han sido las de nuestra familia, las de nuestros padres, las de la gente más allegada, que nos ha predicado unos valores, aunque no nos, con palabras, desde luego, con palabras de vituperio para las conductas contrarias y de alabanza para las conductas concordes, pero también con el ejemplo, porque claro, con unos padres eh, que, que sean truanes, eh, mm, delincuentes, malhechores, difícilmente va nadie a aprender el valor de la bondad, ni el de la corrección, ni el del respeto al prójimo, ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, yo sé que las costumbres son variadísimas, como el derecho también, de una sociedad a otra, que hay costumbres horrendas, bárbaras, atroces, y que hay mucha variación. Si yo pienso en el transcurso de mi larga vida, entre las costumbres que preponderaban en el medio de mis allegados, en mi infancia o mi juventud, y lo que hay hoy, lo que prevalece hoy, hay mucha diferencia, muchísima. Pero esa costumbre nos hace reflexionar en cuál es su sentido, por qué existen esas costumbres y no otras. Y hablo de aquellas costumbres que se practican con un sentido del deber, es decir, no como, no simplemente un hábito que se hace como podría hacerse cualquier otro. Se empieza por lo salado, la comida, y se termina por lo dulce. Exactamente igual se puede invertir. Es una costumbre, pero no tiene, no tiene, si alguien eh, actúa de un modo inverso, pues decimos, bueno, es un poco raro. Eh, fulano es un poco raro en su manera de comer, pero bueno, eso no le damos importancia. No hablo de aquellas costumbres a las que sí damos importancia. Son costumbres que están establecidas y hemos de abducir. Yo sí creo que hay que abducir. La abducción es una operación racional, una inferencia racional, abducir su sentido, su para qué. Y el para qué es para tener una convivencia en la familia que redunde en la prosperidad de la familia. Una, un modo de relacionarse entre amigos que redunde en que prospere esa amistad, en que los involucrados consigan su mayor y mejor cantidad y calidad de vida. Eso es lo que me hace a mí proponer una alternativa, en parte empírica, en parte racional, abductiva, al intuicionismo. Y considerar que el intuicionismo es ilusorio e innecesario. Y muchas gracias, querido Lorenzo, por tu respuesta. Eh, Avancemos a una segunda pregunta. Esta tiene que ver con la relación entre una norma, estamos hablando de normas éticas o morales, y la existencia de valores. Parece que son estos últimos los que fundamentan las normas. Tenemos tres tipos de normas, tanto en derecho como en moral, pero nos concentramos solamente en la segunda, el ámbito ético. Tenemos deberes u obligaciones, que son deberes positivos, tenemos deberes negativos o mejor conocidos como prohibiciones, y entre ambos hay una tercera categoría de norma que es la licitud o los permisos o los derechos. Todas estas normas tienen como su base la existencia objetiva de ciertos valores. Por ejemplo, ¿por qué está prohibido el homicidio? La razón es que la vida humana es un valor y para protegerlo, entonces hay esa prohibición de homicidio. Ahora, por favor, quisiera, Lorenzo, que tú obviamente crees en la existencia objetiva de valores, y estamos en el campo ético o moral, que por favor nos cuentes qué argumentación nos podrías presentar a favor de dicha existencia objetiva de valores que están a la base de toda norma. Bueno, primero, ¿qué es un valor? El valor, eh, los valores han sido entendidos de diversas maneras. Para Scheller, por ejemplo, los valores tienen objetividad pero no existencia, valen pero no son. En cambio, para Nikolai Hartmann,
los valores son entes pertenecientes a la esfera del ente, lo que él llama en su ontología el ente ideal, es decir, son entes extra, fuera del espacio, fuera de la realidad espacial, son entes como los matemáticos, con la diferencia de que los entes matemáticos no nos atraen y no tienen poder atractivo, y los valores tienen un poder atractivo. En realidad, ¿en qué consiste ese poder atractivo? Atrae nuestra voluntad como un imán atrae los objetos metálicos. Se nos ha caído un alfiler, lo buscamos, sacamos un imán y lo vamos pasando hasta que lo agarra y ya hemos recuperado el alfiler que no veíamos. Bueno, pues el imán atrae, pero que en realidad este es un desarrollo del platonismo. Para Platón, el bien es también una forma subsistente que está fuera del mundo de las cosas sensibles, que para Platón está incluso más allá del ser, de pequeña de sus sías, y que tiene un poder atractivo. Por eso quien lo conoce irresistiblemente es atraído por él. Y nadie, esto responde a una pregunta posterior, nadie hace el, el mal a sabiendas. Hace el mal solo aquel que no ha captado el bien. La mente, cuando capta el bien, cuando con los ojos del espíritu ve la forma del bien, automáticamente es atraída a ese bien. Bueno, yo quizá más reduccionistamente considero que los valores son las cualidades de las conductas activas u omisivas que son moralmente loables, y los desvalores las cualidades, las propiedades de las conductas activas o omisivas que son moralmente vituperables o censurables. No solo de las conductas, sino de su resultado, porque en definitiva, la propia conducta, toda conducta, está orientada a un resultado, lo consiga o no lo consiga. Entonces, evidentemente, las cualidades éticas son cualidades no solo de la acción, sino del resultado también. Por ejemplo, favorecer el florecimiento de la vida humana, incrementar la prosperidad individual y colectiva. Eh, el resultado, esa prosperidad individual y colectiva, también es moralmente bueno y también tiene un valor. Argumento a favor del valor, de la existencia del valor, es en general mi argumento contra el nominalismo. Si solo hay acciones buenas, pero no hay nada que tengan en común, que es la bondad, es exactamente igual que decir que hay objetos rojos, pero nada hay que tengan en común, que es el color rojo. O como decir que hay dos seres que son animales, pero no existe la animalidad. No tienen nada en común propiamente. O si se quiere, como lo dicen esos nominalistas un poco vergonzantes que son los conceptualistas, sí, la animalidad existe en el animal, pero no existe en cuanto a animalidad, sino en cuanto tal animalidad de tal individuo animal. O la humanidad no existe en Pedro como humanidad, pero existe en Pedro como petreidad. Bueno, esos célebres encuentros aristotélicos con los cuales yo tuve una viejísima polémica de hace ya más de 40 años, cuando escribí El ente y su ser. Ahí expliqué todos los motivos por los cuales el recurso aristotélico a los encuentros era un expediente que adolecía de graves inconvenientes. Bueno, frente a el nativismo de los universales, yo afirmo la realidad de los universales, y los valores son solo eso, cualidades morales. Existen porque existen acciones moralmente loables.
Supongamos que viviéramos en un mundo tan malo, tan malo, tan malo, que nada fuera bueno. Bueno, aún así se considera que hay mundos posibles en los cuales hay buenas acciones. Si no, no tendría sentido la palabra bondad, que es posible, que la bondad es posible, aunque no se realizara en nuestro mundo. En nuestro mundo solo hubiera maldad o indiferencia. Bueno, pues existen esas cualidades de las buenas acciones, de las buenas conductas y sus resultados, unas en este mundo, otras en mundos alternativos, y ese, eh, el universal que comparten es la bondad. Por tanto, la bondad existe, como existen los universales en general, pero no existe separada o divorciada de las conductas buenas, igual que no existe el número 3 separado o divorciado de los tríos. El número 3 es una relación que guarda un objeto con otro, con un tercero, cuando son tres. Los Reyes Magos son tres, guardan entre sí esa relación de trialidad. Bueno, hay otros modos de entender la trialidad, como Frege, que es la propiedad de ser una propiedad ejemplificada por tres elementos. Bueno, se puede entender de diversos modos, pero aunque el matemático estudia el número 3 sin preocuparse de qué sea, en la realidad el número 3 no, en el mundo, en el conjunto de los mundos posibles, en la totalidad de los mundos posibles, el 3 existe porque existen tríos. El 4 existe porque existen cuádruplos y así sucesivamente para cualquier número finito y yo pienso que también infinito. Ya, muchas gracias, Lorenzo. Avancemos a una tercera pregunta. Eh, Hemos afirmado la existencia de propiedades morales que son adscritas a ciertas acciones. Una determinada acción tiene esa cualidad positiva o negativa cuando hacemos la evaluación moral y por lo tanto ahí tenemos hechos morales. Pero hay pensadores o filósofos que son antirrealistas, por una parte, que creen que la evaluación que uno hace de una acción como elogiosa o reprobable dependen del juicio que hace el sujeto o de la respuesta que tiene éste al observar una acción. O yéndonos al polo opuesto, hay filósofos que creen que esa cualidad que supuestamente tendría una acción, cualidad positiva o negativa, cuando evaluamos moralmente, es puesta por el sujeto. Y, estamos en ambos casos en dos posiciones que son opuestas a la creencia realista de que las propiedades morales son intrínsecas, están en la propia acción y por lo tanto no son subjetivas. Entonces, podría citar por lo menos un par de ejemplos. Philippe Petit, por un lado, y por otra parte, Simon Blackburn, eh, como ejemplos respectivamente de un antirrealismo y un constructivismo, como se suele conocer a esta segunda posición, que tiene orígenes idealistas. Sabemos que eh, Kant creía que la realidad en sí es incognoscible. Si es que algo conocemos es porque tenemos esa capacidad de generar el fenómeno, que esa es la realidad. Entonces, estamos en un subjetivismo, no hay ni propiedades morales y por lo tanto tampoco hechos morales. Quisiera, por favor, que tú comentes cómo ves tú estas dos posiciones. Bueno, ahí es una realidad, es una familia eh, de, de posiciones, el antirrealismo y el constructivismo, hablando de ética o moral. Bueno, yo distingo dos constructivismos. Un constructivismo es anticognitivista y el otro es de un cognitivismo antirrealista. Los dos son antirrealistas, evidentemente, pero el uno además es anticognitivista. El problema que se plantea es el siguiente. Cuando hacemos asertos morales, juicios morales, decimos esta conducta es buena, es mala o es indiferente. Cuando hacemos esos juicios, para unos estamos
enunciando asertos que tienen un valor veritativo y por tanto estamos haciendo un acto de conocimiento o de desconocimiento. Podemos equivocarnos. Para otros, no. Por ejemplo, para el emotivista, él es un anticognitivista, es decir, emitir un juicio moral no es atribuir una cualidad a, a una conducta, sino expresar una actitud de rechazo. Entonces, esa actitud de rechazo no es ni verdadera ni falsa. Es como una interjección de decir, eh, sin cualquier interjección que pongamos, eh, si alguien dice, pues eso no está emitiendo un juicio que podemos decir, ¿qué razón llevas? No, no, simplemente él manifiesta su asco, su repugnancia, su execración por esa conducta. Eh, Nada más. Bueno, luego hay otros anticognitivismos más alambicados, más sofisticados, como el de el prescriptivismo. Bueno, esto, en todo caso, evidentemente son constructivistas en el sentido de que el sujeto es el que pone, eh, es el que pone la bondad o maldad. Eh, mm, el origen remoto de este enfoque anticognitivista se encuentra en Spinoza, cuando dice, no es porque sean buenas ciertas cosas por lo que los hombres las quieren, sino que porque las quieren, las llaman buenas. Es decir, que la bondad, decir que algo es bueno, en definitiva, se reduce a decir lo quiero. Bueno, este es un constructivismo más radical. Y hay otro menos radical, que es quizá el que ahora nos interesa, que considera que lo- las, mm, las correlaciones que atribuyen bondad, una cualidad moral, buena o mala, a una conducta o a un sujeto o a un resultado, puede, son, tienen un valor cognoscitivo, pero ese valor cognoscitivo no estriba en la existencia de hechos morales. ¿En qué consiste entonces? Entonces, bueno, hay diversas teorías de la verdad. Hay una teoría de la verdad estrictamente realista, que es la que yo defiendo, y es que decir que es verdadera, que es verdadero un aserto, es decir que existe el estado de cosas denotado por ese aserto o descrito por ese aserto. Pero hay teorías de la verdad mucho más modestas, como todas esas variantes que no lo sé en este momento, pero cuando yo trabajaba en estos temas de filosofía del lenguaje y de la lógica, lo cual hace ya un tiempo, eso era en los años 90 del siglo pasado, pues estaban muy de moda, muy en boga, el deflacionismo, el minimalismo eh, alético, y consiste sencillamente en su forma más simple, decir es verdadera la oración, abre comillas, P, cierra comillas, es lo mismo que decir P. Y, la teoría de la verdad empieza y termina ahí. Lo cual plantea problemas que ya Tarski en su célebre artículo del año 34 abordaba, pero bueno, yo no voy a entrar. Hubo toda esa tendencia. Me acuerdo, cuando yo estaba en Australia en el 92, 93, estaba en pleno auge. Algunos de mis colegas allí en el departamento de filosofía, como Jackson, estaban elaborando y afianzando versiones de deflacionismo y minimalismo justamente para evitar en filosofía del lenguaje todo compromiso metafísico u ontológico. Bueno, pues en ética pasaría igual. ¿Cómo evitar todo compromiso metafísico u ontológico? Y, sin embargo, admitir que algunos de los juicios morales, o algunos de ellos, tienen verdad. Es decir, es que en realidad son verdades construidas por nosotros. Y efectivamente Kant inaugura este construccionismo
como él es un construccionista en general en todo el conocimiento. Dice, el sujeto solo puede conocer en el objeto lo que ha puesto en él. Por tanto, lo que no ha puesto, lo que le vendría por la experiencia bruta, eso no es un conocimiento. Solo hay conocimiento en la medida en que se ha puesto, bueno, y en el conocimiento propiamente dicho, es en la ciencia, en moral no hay conocimiento propiamente, pero hay un sucedáneo, el juicio moral, fundado, pero de nuevo constituido por una regla constitutiva, unos principios constitutivos de la razón práctica que los pone el sujeto. Bueno, Simon Blackburn, Philip Petit, lo que diga de teoría ética no lo conozco, leído, eh, fue colega mío allí en Australia, nos sentábamos juntos allí en los seminarios del, pero entonces él trabajaba en otros temas y luego he leído, por supuesto, algo de lo que ha escrito de filosofía política, pero en ética no he seguido su trayectoria y si algo leí hace mucho, no lo recuerdo, no presté mayor atención. De Blackburn sí lo leí hace también mucho tiempo. ¿En qué construccionismo se situaría? ¿En un construccionismo cognitivista o no cognitivista? Bueno, yo no lo sé. Creo que el construccionismo no cognitivista es víctima de las objeciones que ya hicimos la pasada semana al anticognitivismo. En definitiva, destroza si es, si es cuestión de que de expresión, los juicios morales no tienen valor veritativo alguno, sino que yo sencillamente tengo una reacción emocional de aceptación o de rechazo. El problema está en que eso no nos permite elaborar ningún acuerdo, llegar a ningún acuerdo, tener ningún debate, ninguna controversia moral. Eh, mm, es una cuestión puramente subjetiva y, en definitiva, no hay ética. Habrá una teoría metaética que más bien lo que nos diga es que, propiamente hablando, no existe la ética. El construccionismo cognitivista que nos diga, hay, es como cognitivismo, es como teorías idealistas del conocimiento científico que nos dicen, por ejemplo, que, la, que el conocimiento, qué sé yo, de Putnam, de tantos otros autores, que nos dicen, hay un conocimiento de la realidad, pero ese conocimiento de la realidad está construido, en parte al menos, por lo que pone el sujeto. Nunca es el conocimiento de la realidad propiamente dicha, sino de del objeto de conocimiento que no es, que puede no ser la realidad. Bueno, no voy a extenderme aquí en teoría del conocimiento, no es nuestro tema. Ahora, en teoría del conocimiento, el construccionismo fue llevado a sus últimas consecuencias por uno de sus grandes adeptos. En matemáticas, el construccionismo se ha traducido en la escuela intuicionista, un sentido de intuición que no tiene nada que ver, muy sui generis, de Huygens, de Brouwer, para quienes es verdadero lo demostrable. La verdad, la matemática, piensan ellos, es una construcción mental. No es el reflejo, como para Frege, de una realidad matemática. Ahora bien, hay decir que es verdadero, es decir, que es construible, o sea que, simplificando, que es demostrable. Y decir que es falso quiere decir que es refutable, que su negación es demostrable. Ahora, hay oraciones matemáticas que no son ni demostrablemente verdaderas ni demostrablemente falsas. Entonces, el intuicionismo abandona el principio de tercio excluso. Y Dummett, Michael Dummett, que fue, creo que muerto, eh, un filósofo analítico inglés de primerísima fila y un partidario del intuicionismo o del constructivismo en teoría del conocimiento, en teoría de la matemática, es muy conocido por sus
estudios sobre Frege, a pesar de que Frege evidentemente es un anticonstructivista. Bueno, Dummett distinguió, o introdujo un distingo en el que no voy a entrar aquí, entre principio de tercio excluso y principio de bivalencia. Bueno, eso es complicado de explicar, pero para simplificar, el constructivismo abandona el principio de tercio excluso. Y similarmente, quien quiera ser constructivista en ética, tiene que abandonar el principio de tercio excluso y sostener que hay conductas que no son ni buenas, ni malas, ni indiferentes, puesto que nosotros no hemos construido o no somos capaces de construir o no tenemos motivos, alicientes o utillaje conceptual para construir ni como acciones buenas, ni como acciones malas, ni como acciones indiferentes. Ahora bien, esto me parece que ningún, ningún discurso ético eh, puede compaginarse con ese punto de vista, porque, mm, porque nos llevaría a que, en definitiva, el valor de la ética para juzgar las conductas humanas, para juzgar a nuestros semejantes, para juzgar lo que hacen y sus vidas, estarían sometidas a, a esa apisonadora, a esa tremenda reducción, y es que en aquello que nosotros podamos construir como bueno, o sea, podemos juzgar que son buenas, en aquello que podamos construir como malo, podremos juzgar que son malas, en aquello que podamos construir como ni bueno ni malo, sino indiferente, serán moralmente indiferentes, pero más allá de lo indiferente estará esa especie de materia oscura, ahora la teoría preponderante entre los físicos, no todos, porque por ejemplo un físico eminentísimo que es Roger Penrose lo rechaza, pero se acepta que el 80% del universo está constituido por materia oscura, que es algo sobre la materia, solo que no es materia, y de lo cual no sabemos nada. Bueno, pues quiere decir que la física, solo la teoría física hoy en boga, solo nos puede hablar de un 20% del universo. Bueno, esto pienso yo que es una autorrefutación, que esto está diciendo es una teoría precaria, provisional, para andar por casa, pero que en definitiva con una confesión de fracaso. Bueno, pues sí, con respecto a las acciones humanas, el constructivismo nos conduce a ese resultado, pues a lo mejor la mayoría de las conductas humanas son eh, no enjuiciables moralmente, o por lo menos muchísimas, no enjuiciables ni como buenas ni como malas, pero tampoco como indiferentes. Por ejemplo, hay conductas que juzgamos como moralmente indiferentes. Por ejemplo, a la hora del postre, elegir papaya o mango. Bueno, no creo que en general otorguemos valor moral al que come mango y vituperemos moralmente al que prefiere la papaya. Bueno, son moralmente indiferentes, pero sabemos que se trata de una conducta que es moralmente indiferente. De manera que distinguimos las conductas moralmente loables, las vituperables, y las que no son ni lo uno ni lo otro. Pero el construccionista tiene que añadir muchas otras que no son, no es que sepamos que no son ni lo uno ni lo otro, sino que no podemos construir, no tenemos instrumentos para construir y que quizá constituirían la mayor parte del obrar humano. Entonces yo creo que esa gran limitación del construccionismo habla en contra de esa hipótesis, aparte de que para mí, sinceramente, construir la bondad o maldad es magia. Yo puedo mm, captar la bondad o maldad con arreglo a mis criterios, pero no puedo construirla o no sabría cómo hacerlo. Eh, y, y, en definitiva, otro inconveniente es que nos conduce a un gran relativismo. Eh, bueno, hay muchos relativistas morales, desde luego.
hay quien, siendo cognitivista, cree de todos modos que la bondad o maldad son relativas a una época, a una clase social, pero, pero por lo menos está claro ese relativismo. Un relativismo que, sin embargo, filosóficamente resulta muy problemático, porque, en definitiva, si todo lo que la ética es capaz de saber es que para los pueblos que practican la antropofagia, el canibalismo es lícito e incluso loable, y para los que no la practican o la condenan es vituperable, bueno, pues en realidad la ética no nos ha ayudado absolutamente para nada. Muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos con una siguiente pregunta. Cuando nos planteamos el problema del criterio del deber, o sea, qué es lo que determina que una acción sea obligatoria o no, se suele hacer una clasificación en dos tipos. Por una parte se habla de teorías consecuencialistas y por otra parte simplemente un anticonsecuencialismo. El consecuencialismo define la obligatoriedad de una acción en el sentido de que una acción es obligatoria si es que sus resultados son buenos, o según otra variante, si es que sus resultados son óptimos. Para ello, el consecuencialismo, en primer lugar, tiene que tener una teoría de qué es el bien. Y la acción obligatoria es aquella que tiene resultados que son buenos o son óptimos, evaluados de acuerdo a su teoría del bien. Bueno, no vamos a concentrarnos en cuál de ambas propuestas de definición de consecuencialismo es la mejor. Simplemente esa es una propuesta que, en resumidas cuentas, está diciendo que lo determinante de la corrección o de la mm, prescriptividad de una acción son los resultados. Por otra parte, tenemos otra posición que es simplemente la negación de la primera. La obligatoriedad no está en función de los resultados, ¿sí? Sino de otra cosa y habría que definir y por lo tanto ahí hay variantes. Ahora, en otras clasificaciones aparece una tercera posición que sería la teoría de la virtud, que más bien se concentra en un aspecto del carácter o la personalidad del propio agente. ¿Sí? Un ejemplo famoso de esta tercera posición sería Aristóteles. Entonces tendríamos a la final una especie de división tripartita, el consecuencialismo, el anticonsecuencialismo y más allá de esta dualidad, la teoría de la virtud. Quería, Lorenzo, por favor, preguntarte, ¿cómo ves tú esta propuesta de tripartición de las teorías del deber? Bueno, en la filosofía moral analítica, esa tripartición se suele formular, bueno, antes del tercero en discordia de la virtud, la dualidad ha venido tradicionalmente formulada como una contraposición entre una variante específica de anticonsecuencialismo, que es lo que se suele llamar teoría deontológica, y el consecuencialismo. Lo que se ha llamado el enfoque deontológico suele ser de inspiración kantiana, y suele pensar, tiende a pensar, que la acción se califica por sí misma, al margen de sus resultados, por una cualidad específica propia de la acción en sí misma. En realidad yo he criticado en algún lugar, o en varios, esa dicotomía porque está mal hecha. Primero, porque todas las teorías son deontológicas y todas las teorías son consecuencialistas. En realidad, ya veíamos el otro día que el propio Kant, que se considera el paradigma del anticonsecuencialismo, en realidad es verdad que en algunas de sus formulaciones lo es claramente, y veíamos algún ejemplo de que él mismo pone, porque él no tiene temor a llevar su propia teoría incluso al absurdo de acciones que él considera obligatorias porque es el deber, aunque el resultado positivo sea nulo. Caiga fiat justitia pereat mundus, aunque el mundo se venga abajo, el deber por el deber. Bueno, pero incluso Kant
A pesar de eso, en una de sus formulaciones, que él piensa que son equivalentes, formula esa formulación del imperativo categórico que ya comentábamos el día anterior, el domingo anterior, obra de modo que la máxima de tu voluntad pueda servir de ley universal. Y veíamos, analizándola, que eso implica un enfoque implícitamente consecuencialista. De manera que un anticonsecuencialismo total es concebible, pero, pero en realidad ninguna teoría ética, eh, ni siquiera la de Kant, ni siquiera la de los estoicos, es totalmente anticonsecuencialista. Porque para los estoicos lo único bueno es la virtud. Bueno, pero la virtud de, por ejemplo, para Séneca, de benevolencia, la benevolencia, ¿por qué no es una virtud la malevolencia? Y sí la benevolencia. ¿Por qué se selecciona como buena la benevolencia o la solidaridad y como no buena la insolidaridad? Bueno, pues la única explicación posible es que la benevolencia tiene un resultado favorable y una consecuencia favorable y la malevolencia una consecuencia indeseable. De manera que todas las teorías éticas sustantivas que ha habido son consecuencialistas y todas son deontológicas porque todas, bueno, ya hablábamos el día anterior de Elizabeth Anscombe que propone una moral sin obligación, por tanto, sin deber, pero veíamos que eso es un programa que nunca ella misma lleva a, nunca ejecuta, y por otro lado, al emitir juicios de decir que las conductas han de clasificarse como justas o injustas, implícitamente ese adjetivo justo es debido. Resulta un poco extraño decir, no, esa conducta eh, es injusta, pero no es moralmente ilícita. Esa conducta es justa, pero no es moralmente preceptivo actuar así, tener con justicia. ¿Eso qué tienes? Que si se utiliza la palabra justicia o injusticia en un sentido moral, implícitamente se está diciendo lo justo es debido y lo injusto es moralmente prohibido. Bien, pero hay otra clasificación. Yo propuse una en uno de los pocos escritos que yo he publicado sobre ética o metaética, el prólogo a- al libro de Íñigo Álvarez sobre el utilitarismo, sobre los derechos humanos desde el utilitarismo de John Stuart Mill, escribí un prólogo, que en realidad es un ensayo independiente, que es el utilitarismo en el contexto de la clasificación de las teorías éticas. Yo clasificaba ahí las teorías éticas según que enjuicien la moral, la moralidad y las conductas, primero, por un rasgo, una propiedad interna, intrínseca de la propia acción, o por una relación, una cualidad relacional entre la acción y otra cosa, y algo distinto. Y si es otra cosa, si es algo concomitante, anterior o posterior. Entonces, por ejemplo, una ética que correlaciona, he dicho que toda teoría es consecuencialista, pero bueno, tengo ahora que rectificar, las éticas teológicas, estrictamente teológicas, el famoso dilema de Leutifrón de Platón, si una acción es buena porque los dioses la han preceptuado, o al revés, los dioses la han preceptuado porque es buena. Una cuestión que ha traído eh, a la filosofía escolástica. Santo Tomás es un intelectualista y Dios no podía preceptuar lo malo. En la Suma Teológica desarrolla su pensamiento sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios, y todos ellos son racionales. Es decir, que Dios ha percibido la bondad de las conductas ajustadas a esos mandamientos
y la maldad de las conductas vulneratorias de esos mandamientos y cómo lo ha percibido, ha preceptuado esos mandamientos, pero no podía haber preceptuado matar, que fuera bueno matar. En cambio, Duns Scoto, que viene poco después, dentro de la escuela voluntarista franciscana, considera que los mandamientos de la primera tabla, aquellos que relacionan al hombre con Dios, que son tres, esos son de ley moral natural y por tanto Dios no podía haber preceptuado otra cosa, ni lo opuesto. Dios no podría habernos mandado que lo odiáramos. En cambio, Dios hubiera podido preceptuar no honrar ni a padre ni a madre, robar, mentir, y todo eso sería bueno, porque Dios lo habría preceptuado. Un poco después viene otro franciscano, Guillermo de Ockham, que va más lejos y dice, también los mandamientos de la primera tabla son buenos porque Dios lo ha querido. Si Dios nos hubiera mandado odiarlo, lo bueno sería odiarlo. Y un seguidor de esta corriente es el voluntarista Descartes, para quien en realidad no hay ninguna verdad necesaria. Que 2 y 2 sean 4 es porque a Dios le ha dado la gana que 2 y 2 sean 4. Que tales acciones sean buenas y tales malas es porque Dios lo ha mandado así. ¿Por qué lo ha mandado así? Bueno, pues no, eso es una pregunta irrelevante, impertinente, y a la cual se puede contestar dos cosas. Primero, por los insondables designios de la providencia, que el hombre no puede tener la osadía de querer conocer, o sencillamente porque no hay un porqué, sino que Dios ha decidido soberanamente eso, como hubiera podido decidir cualquier otra cosa. Hay un principio de libre arbitrio, arbitrario, que es el que establece la bondad o maldad. Bueno, que las conductas sean buenas porque se ajustan por una relación de conformidad con lo preceptuado por Dios, por los dioses, es una relación, no es una cualidad intrínseca de la conducta, es una relación, pero es una relación antecedente. Quizá en Kant podemos ver que hay un elemento consecuencialista, pero en principio la acción buena es aquella que emana de la buena voluntad, es decir, que se hace con sentido del deber, para lo cual plantea muchos problemas, pero no vamos a darles más vuelta. Y, y luego está la relación con las consecuencias. Y mi punto de vista es que la relación con las consecuencias es preponderante. Las teorías propiamente teológicas vemos que no están ausentes en la historia de la filosofía, solo que en la medida en que Ockham dice eso y Descartes dice eso, no nos propone ninguna teoría de en qué consiste la bondad, en que Dios lo ha querido. Pero ¿por qué lo ha querido? Porque le ha dado la gana. O sea que en definitiva, como solución filosófica, como conceptualización filosófica, no hay ninguna. Por eso, desligar la calificación moral de las consecuencias totalmente, creo que ni siquiera Kant lo ha conseguido. Ahora, eso sí, ya dentro del consecuencialismo hay que distinguir varias cosas. Primero, la consecuencia causal propiamente dicha de la consecuencia causal impropia. Por ejemplo, la abstención u omisión no tiene una consecuencia causal en el resultado dañino. Si alguien rehúsa extender la mano de alguien que se está ahogando para salvarlo, él no ha causado la muerte de, mm, del, del ahogado, pero pudiendo haberlo salvado sin peligro grave para sí mismo, ha omitido ese socorro debido. Eso es moralmente reprobable. Hay una omisión particularmente reprobable y es cuando existe un vínculo especial de deber. Por ejemplo, una madre que deja de
amamantar al bebé porque le da la gana y el bebé muere de hambre. Evidentemente, lo que ha causado la muerte del bebé es el hambre, no es la acción, ni siquiera la omisión de la madre. Pero socialmente consideramos que esa omisión equivale a una acción, es lo que se llama en la, jurídicamente la comisión por omisión, porque tenía un deber especial de cuidado que no tenemos otros. También el bebé hubiera podido ser salvado si un tercero llega con un biberón, por ejemplo, pero los terceros no tenemos esa obligación especial directa, eh, particularmente constriñente, ni menos ese grado de obligación de salvar la vida, de alimentar al recién nacido. Bueno, de manera que las consecuencias hay que tomarlas en ese sentido amplio de la palabra. Y finalmente viene ese tercero en discordia, en la ética de la virtud, que como ya dije el domingo pasado, tiene como precursora a Elizabeth Anscombe, aunque ella no elaboró una ética. Ella retomó a Aristóteles, volvió a remitirse a Aristóteles, y muchas de las éticas de la virtud han tenido como punto de referencia o a Aristóteles o a los estoicos, pero sobre todo a Aristóteles. Aristóteles que también es un consecuencialista, porque para él el valor moral es la eudaimonía, y esa eudaimonía es una finalidad de la voluntad a la cual se tiende, y por tanto es un resultado conseguido o no conseguido. Porque también cuando hablamos del resultado hay que distinguir entre el resultado que logramos y el que intentamos lograr. Pero las éticas consecuencialistas, solo las más extremas, podrían decir la intención no cuenta. No creo que, no recuerdo ningún consecuencialista, ni Bentham, ni Stuart Mill, ni siquiera Sidgwick, ni los hedonistas, no recuerdo ninguno que diga la intención no cuenta. Lo que dicen es que la intención, tenemos obligación de que la intención se forme con deliberación e información adecuada para que no sea impotente, que no tenemos la excusa en nuestro comportamiento de decir, yo obraba con buena intención. No, teníamos obligación de informarnos, de indagar, de investigar, para saber si esa buena intención iba a tener éxito o no iba a tenerlo. Podemos fracasar porque somos falibles, porque nuestro tiempo es limitado, porque como decía el bueno de Samuel Johnson, el famosísimo y meritísimo polígrafo inglés del, del siglo XVIII, decía, es muy conocido por sus aforismos. Uno de ellos es que el ser humano eh, inicia una deliberación sobre su conducta con prudencia, la continúa con sutileza, razona mucho y al final toma una decisión que prácticamente equivale a echarlo a cara o cruz. Tenemos la ilusión de que es el resultado de nuestra deliberación, pero si quisiéramos haber aclarado las consecuencias posibles de nuestras conductas totalmente, nunca haríamos nada, porque no hay rumbo alguno de acción que se emprenda habiendo refutado previamente todas las objeciones. Igual que en teoría, todos sabemos que, bueno, abrazamos una concepción filosófica, pero sabemos que hay objeciones, hay dificultades. Decimos, bueno, eso me parece una dificultad secundaria a la cual hoy por hoy no estoy en condición de responder, pero no me una objeción redivitoria. No tiene para mí tanto peso que me detraiga de abrazar esa teoría. Bueno, pues lo mismo cuando emprendemos una acción. Tenemos buena voluntad, queremos obtener un resultado bueno, sabemos que hay problemas, también queremos obtener un resultado bueno y evitar resultados malos, evidentemente. Pues sabemos que hay problemas, que hay dificultades, eh, mm, pero a sabiendas de ello decimos, bueno, yo no dispongo de un tiempo infinito para seguir reflexionando, tengo que obrar. Por tanto, el resultado siempre
al menos el previsto, siempre cuenta en la acción humana. Y las éticas de la virtud, lo que, como por ejemplo la de Philippa Foot, o esa otra variante de las éticas del cuidado, Care Ethics, también muy eh, mm, que ha tenido entre sus cultivadores, filósofos de sexo femenino, las mujeres que han trabajado en ética, no digo todas, desde luego, pero muchas de ellas, y yo no sé, por la débil medida de mi conocimiento, tiendo a pensar la mayoría han profesado éticas de la virtud. El problema con la ética de la virtud es que se quiere como un tertium quid que no sea ni considerar la acción en sí misma por una cualidad intrínseca o por la mera intención de la gente, ni considerarla por los resultados reales o previstos, sino considerarla por ser plasmación, materialización de un hábito de carácter que es la virtud, que es una trayectoria vital. El problema está en que esa trayectoria, para mí hay una cierta circularidad en la ética de la virtud, porque ese hábito o esa inclinación, ¿cómo juzgar que son buenas? Y bueno, la acción virtuosa, la acción buena es la que se realiza por una persona virtuosa. ¿Y quién es la persona virtuosa? Para mí la persona virtuosa es la que tiene el hábito de hacer acciones buenas. Pero si la bondad la vamos a definir por el hábito de hacer el bien, y este hábito de hacer el bien, para que sea hábito de hacer el bien, precisamente el bien, hay que evaluarlo por las acciones concretas en que se plasma el hábito, pienso yo que hay una circularidad que es que no, como conozco mal, he leído mal a estos autores y sobre todo a estas autoras, no sé bien cómo, estoy seguro de que esta objeción que a mí se me ocurre, no soy el primero en haberla tenido, sin duda, estoy seguro de que está ampliamente debatida y no sé cómo estas autoras lo elaboran. A veces hay unas teorías psicologistas que se dice, por ejemplo, eh, el hábito, la virtud de la bondad consiste en una cualidad de empatía. Bueno, para mí, en actuar o con empatía, bueno, aparte, eso nos introduce en otro concepto todavía más problemático, más oscuro, más menesteroso de dilucidación. Y segundo, yo dudo que la empatía eh, mm, sea lo que nos guía a las buenas acciones. Lo que me guía a una acción de aliviar el dolor no es que yo experimente ese dolor, sino sencillamente que me da compasión, me da pena. Entiendo la compasión. La compasión no es tener el mismo pathos, sino tener un sentimiento de dolor. Me duele que otra persona esté experimentando dolor, pero no es el mismo dolor, es un dolor muy diferente. Bueno, yo con todo, a pesar de estos reparos que he formulado a la ética las éticas de la virtud, sería partidario de una ética de la virtud en cierto sentido, y creo que lo vamos a ver, si me permites, en qué sentido lo reservo para no alargar esta respuesta, lo reservo a lo que voy a decir en contestación a alguna de tus preguntas posteriores. Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos. David Ross publicó en 1930 un texto cuyo título es Lo correcto y lo bueno. Con ello quería establecer una dualidad de nociones. Por una parte, habría cosas que son buenas intrínsecamente por sí mismas, y él da una lista de esos bienes, y por otra parte, habría acciones que son correctas, y nuevamente da un catálogo de acciones que serían elogiosas, positivas moralmente. Esta dualidad que plantea David Ross, eh, tú la rechazas. Para ti, lo que es bueno se define en términos del deber. ¿Sí? Para utilizar un adagio latino, bonum est faciendum. Es decir, lo bueno debe hacerse, debe realizarse. Entonces, aparentemente, esta posición de David Ross
va en contra de lo que tú propones. ¿Podrías, por favor, desarrollar tu punto de vista? Bueno, la identificación que hice entre bien y deber, hasta donde yo recuerdo, la he hecho solo una vez en el capítulo de agatología de los hallazgos filosóficos. Mm, pero quizá ese capítulo es el menos logrado del libro y, bueno, a 30 y no sé cuántos años de distancia de verlo escrito ese libro, em, yo podría discrepar de parte de lo que escribí en él, pero creo que particularmente de ese capítulo. Yo lo hice pensando en que la, yo me situaba en el debate de Moore sobre la bondad, eh, y en ese debate el concepto de Moore, incluso lo que se había planteado en las éticas que yo había estudiado desde mi juventud, desde mis primeros estudios universitarios, entraba poco el concepto del deber y mucho el concepto de la calificación como bueno o malo. Entonces, yo, por un principio de economía conceptual, consideraba que para el moralista le basta juzgar la acción como buena o como mala o como indiferente. El, el distingo entre una acción que siendo buena no es debida. Suponemos que toda acción debida es buena, pero quizá hay acciones buenas que no son debidas. Este, esta posibilidad de acciones buenas, pero no obligatorias, no moralmente preceptivas, lo vamos a abordar a continuación en la pregunta siguiente. Por tanto, no voy a explayarme hoy en eso. Ahora bien, el libro de Ross es muy complicado. Ross elabora en realidad dos distingos. Uno entre bien y deber y otro entre bondad y rectitud o corrección. Por eso su libro se llama The Right and the Good, que se tradujo al español como lo correcto y lo bueno, pero yo creo que la palabra española correcto no involucra toda la carga deontológica fuerte que en inglés en ese contexto tiene right. Eh, Porque correcto, eh, en español, en inglés también right se puede decir, you're right, lleva razón, sí, es verdad lo que usted, hay un sentido, pero en el contexto moral, right no es correcto, correcto es un vocablo insulso, débil, bueno, sí, ha obrado correctamente. Cuando decimos que alguien ha obrado correctamente, queremos decir que con las justas eh, es admisible lo que. Mientras que si ha dicho, en inglés dice, he has done the right thing to do, right thing, eh, the right behavior. Eh, mm, right para mí tiene un valor que yo diría rectitud. Por eso yo traduciría el libro como rectitud y bondad. Y ese distingo entre rectitud y bondad yo lo acepto hoy. Solo que la bondad para mí es una cualidad moral y la rectitud, ya lo dije el día anterior, el domingo de la semana pasada, la rectitud es un valor perteneciente a un orden normativo diferente, que es la deontología social. En la esfera de la vida privada o preponderantemente privada y su entorno, sus confines, juzgamos las acciones como buenas, malas o indiferentes, y dentro de eso vamos a ver debidas o no, lo veremos en la pregunta siguiente, pero eh, en la conducta social, en nuestra conducta como profesionales, como empleados o empleadores, como miembros de la colectividad en el ejercicio de cualquier función profesional u otra, como votantes, bueno, lo que se requiere de nosotros no es bondad, ni benignidad, ni dulzura, ni siquiera laboriosidad, por ejemplo, sino que es rectitud.
obrar con rectitud. Entonces, eh, mm, no digo que esté totalmente divorciado lo uno de lo otro, pero sí entiendo un distingo. O sea que, lo que pasa es que Ross, si recuerdo el libro que hace tantísimo de esa lectura, que Ross, después de haberlo distinguido, los une. Es decir, que no los divorcia, no divorcia la rectitud de la bondad, sino que la vincula con unos vericuetos argumentativos un tanto complicados, en los cuales yo no entro, no voy a enjuiciar ahora su teoría, pero vamos, que mi enfoque actual ni rechaza la diferencia entre bien y deber, los vincula del modo que voy a decir respondiendo a tu siguiente pregunta, ni rechaza la dualidad conceptual entre rectitud y bondad. Lo que pasa es que sitúa la bondad como valor moral y la rectitud como valor social, de deontología social. Muchas gracias, querido Lorenzo. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, suponía que tú ibas a pronunciarte definitivamente en contra de esa distinción, pero veo que hay ahí una matización. Pero en todo caso, el, quisiera abordar el tema de la supererogación, es decir, aquella acción que se considera buena, sea por las consecuencias, bueno, tú aceptas eso o por otra razón, pero que no sería propiamente obligatoria, eh, igual por algún motivo. Entonces, la supererogación vendría a plantear un problema para todos aquellos que sostengan que lo bueno es exactamente lo mismo que lo obligatorio. Lo bueno tiene que realizarse. Si es que hay estas acciones que son supererogatorias, entonces aparentemente a primera vista no es lo mismo una acción buena que una acción obligatoria. He puesto que, por definición, una acción supererogatoria sería buena, pero está más allá del deber. Alguien que no lo haga, pues no incurre en censura. Entonces, ¿podrías, por favor, desarrollar cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, ya he dicho que después de haber criticado las éticas de la virtud, yo voy a defender, profesar una ética que no deja de ser de la virtud. Hay dos definiciones de virtud, una como carácter o inclinación, otra como hábito. Alguien dice, para Aristóteles, la virtud no es un hábito, sino que es una inclinación, un rasgo del carácter. Bueno, sí, no, porque Aristóteles considera que ese rasgo del carácter virtuoso solo se plasma, se realiza, se afianza, se mantiene por el hábito, se refuerza, se consolida por el hábito de actuar virtuosamente, de actuar de conformidad con esa inclinación. De manera que es imposible tener la inclinación y no tener el hábito, se pierde, se diluye, se desvanece esa inclinación, eh, o, eh, y por supuesto, no es posible tampoco tener el hábito sin la inclinación a, a actuar con ese hábito. De manera que mm, yo niego que se pueda definir la acción buena como la acción acorde con la virtud de bondad, por ejemplo, porque eso nos lleva a considerar que para analizar la virtud de bondad solo tiene fundamento si la hacemos estribar en acciones buenas. Por tanto, necesitamos tener un criterio de qué acciones son buenas. No obstante, en el ámbito moral, para mí lo obligatorio, ahora introducimos la noción de obligatorio, lo obligatorio es tener virtudes. No es que el concepto de bondad se reduzca al concepto de actuar con virtud, con hábito. Yo prefiero la palabra virtud, confieso que me produce un poco de repelús, porque me resulta muy altisonante, eh, muy, eh, muy engreída, eh, mm, muy santurrona. Bueno,
No, ese calificativo es alguien muy virtuoso. Bueno, diría como el poeta afrocubano Nicolás Guillén, yo soy vicioso, totalmente vicioso. Bueno, entonces yo prefiero hablar del hábito, o la cualidad moral. Entonces la cualidad moral, ya dije, ya enumeré unas cuantas, los 9 frutos del Espíritu Santo, decía yo, pero añadiría alguna más, por ejemplo, la laboriosidad, que se opone a la ociosidad. No cabe duda de que eh, la, la ociosidad es un aprovecharnos de los demás, vivir a sus expensas, no, y por tanto una insolidaridad para con la comunidad y para empezar, por ejemplo, dentro de la familia, el chaval que sale un vago, pues es alguien que no contribuye a la prosperidad ni a la mejora de la familia en ningún sentido, ¿verdad? Sino que, bueno, se aprovecha de ella y no aporta nada, no aporta ni siquiera una esperanza de que el día de mañana va a ser un hombre o una mujer de provecho, ¿no? Bien, lo que yo diría es que lo obligatorio es la conducta, la vida buena, es decir, la vida que plasma esas cualidades de bondad, benignidad, afecto, eh, compasión, fidelidad, dulzura, moderación, solidaridad. Ser, eh, eso es lo obligatorio. Cada una de esas acciones por separado puede no ser obligatoria, ser sencillamente moralmente loable, por una razón muy sencilla. Por bondadoso, por bondadoso que sea alguien, es incapaz de, de hacer el bien a todos. Podemos recordar esa gran obra de teatro de Bertolt Brecht, El buen hombre de Sichuan, o la buena persona de Sichuan, es decir, traducido también en español como la buena mujer de Sichuan, porque hay una ambivalencia. El personaje es una mujer muy bondadosa, Sente, de cuya bondad abusan. Su tienda se convierte en un asilo de menesterosos, pero menesterosos finalmente parasitarios que se aprovechan de ella y se hace imposible. No puede atender ni siquiera así sus obligaciones y se disfraza en un presunto imaginario primo de sexo masculino, que es su presunto primo Sunta, y Sunta actúa con rectitud, pero severidad, y a toda esa pandilla de aprovechados parásitos los echa. Y solo puede seguir actuando bondadosa y caritativamente gracias a que de vez en cuando ella hace un viaje y la reemplaza su primo, su presunto primo, Sunta, y pone orden. Bueno, de manera que no podemos, la bondad, eh, la caridad, no cabe duda de que es buena y sin duda es obligatorio ser alguien caritativo, generoso, pero no podemos serlo con todo el mundo, ni con todos. No podemos aliviar todo el dolor del mundo. Nuestra capacidad es finita. Y en ese sentido, sí, yo diría, no es que haya acciones obligatorias, moralmente obligatorias, acciones moralmente prohibidas, acciones moralmente buenas, acciones moralmente malas, y que haya acciones que siendo moralmente buenas no son obligatorias. Yo diría, es que lo obligatorio no es tal acción en particular. Lo obligatorio es llevar una vida que sea conforme con las cualidades morales. Por supuesto, en el caso de las negaciones, está claro, pero ahí no es que sea una acción mala, pero, pero lícita. Lo malo es automáticamente ilícito. Lo bueno no es automáticamente obligatorio, pero sí es obligatorio tener una vida de buenas acciones, con mayor o menor grado de obligatoriedad, porque entre quien es generosísimo y quien lo es menos, hay grados. Yo me considero poco generoso, sé de
quienes son muchísimo más generosos que yo. Además, yo considero que mi generosidad es menos meritoria porque, porque no se debe tanto a un instinto de obrar el bien como a un ideal que yo tengo. Todos tenemos un superego ideal, un ideal que tenemos de nosotros mismos, una visión idealizada. Bueno, pues yo desde mi adolescencia, quizás desde mi infancia, tengo esa visión quizá idealizada. Otros objetivamente me juzgarán desde fuera muchísimo mejor. Yo tengo esa imagen de mí mismo como un hombre bueno, un chaval, un niño bueno. Y he querido ser bueno toda mi vida. Lo he conseguido. En ese sentido, claro, menos bueno es el que obra el bien porque se propone ser bueno, en lo cual hay un cierto egoísmo. Quiero ser, quiero en mi vida ser conforme con el ideal que me he formado en mí mismo. Pero yo admiro a quienes no se han formado ese ideal de sí mismo, sino que son sencillamente buenos, porque es su espontáneo instinto de obrar el bien por el bien, sin otra consideración. Bueno, resumiendo, yo considero que tener una conducta a lo largo de la vida o de una parte de la vida eh, conforme con los valores morales es obligatorio, pero cada una de las acciones particulares en las cuales eso se plasma no es obligatorio, porque si quisiéramos, claro, unas más y otras menos, digamos que hay circunstancias en las cuales podemos decir, bueno, qué generosidad es la de alguien que en tal circunstancia concreta no actúa con generosidad. Es un caso extremo, podemos decir, ahí hay un mayor grado de obligatoriedad y en otros casos un grado menor. Pero de modo general, sin entrar en esos pormenores, yo entiendo que lo obligatorio es una línea de conducta que se extiende como un ideal de vida a lo largo de años y no las acciones particulares y puntuales en las que se va plasmando. Esas serán buenas, pero no obligatorias. Bien, muchas gracias, querido Lorenzo. Vamos a terminar la entrevista con una última pregunta y que tiene que ver con la cuestión de lo que se llama en la literatura especializada la corriente del internalismo. Es decir, dicho con palabras más sencillas, ¿en qué medida el que una persona sea consciente de una norma es condición suficiente para que esa persona actúe de acuerdo con esa norma? Relacionado con este problema está el debate tradicional entre las corrientes del intelectualismo y el voluntarismo. La primera cree que la relación entre razón y voluntad es la de que la razón presenta una directriz, una pauta de acción, y la voluntad, obediente y sumisamente, simplemente actúa de acuerdo a lo que le dice la voz de la razón. Por otra parte, los voluntaristas creen que la voluntad, hasta cierto punto, es eh, independiente de la razón. La razón puede hacer sugerencias, puede hacer un consejo, pero autónomamente la voluntad por sí misma actúa según su parecer, espontáneamente, haciendo a veces caso omiso de lo que le diga la razón. Entonces, este problema, querido Lorenzo, tiene que ver, por supuesto, con la naturaleza humana, es mucho más amplio, rebasa los límites de lo que es la filosofía moral, pero es muy importante conocer en qué relación están la razón y la voluntad. Eh, o sea, es el intelecto, si es que fuéramos voluntaristas, es el intelecto incapaz de guiar nuestras acciones, de hacerlas reales, lo que la razón dice, o, o es la voluntad la jefa, la que tiene más poder sobre la razón. Entonces, por favor, cuéntanos cómo ves tú esta relación entre, por una parte, razón y por otra parte, la voluntad. Sí, es un problema que se plantea desde la antigüedad. En la tragedia de Medea, bueno, es una tragedia griega, pero luego fue adaptada al latín por Séneca, y Séneca, vamos, ya los trágicos griegos le atribuyen, pero concretamente la formulación de Séneca es video meliora provoque deteriora sequor, es decir, veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor.
pero opto, pero decido lo peor. Es decir, no es que no reconozca el bien. Veíamos antes que para Platón es imposible hacer el mal a sabiendas. El malvado es sencillamente un ignorante que no ha visto con los ojos de la mente la forma o idea del bien. Una vez que uno ve con los ojos de la mente la forma o idea del bien, una vez que se conoce el bien, es imposible, la mente no puede obrar el mal. Bueno, pues Séneca se plantea el problema a través de la figura de Medea de que si es posible conocer el bien y optar por el mal. La voluntad puede optar por el mal. Es un problema que luego retoma Leibniz en una de las máximas obras filosóficas de todos los tiempos, los ensayos de Teodicea, si no recuerdo mal, del año 1710, en que cita expresamente esa frase de Séneca. Y Leibniz es un intelectualista, es un adepto de Platón, pero dice lo que pasa es que hay dos bienes, bien honesto, bonum honestum, y bonum delectabile, y quien opta por el mal, lo que pasa es que opta por un bien menor, no, que es el bien deleitable. Bueno, sitúo esas referencias para enmarcar en la historia de la filosofía el problema que, tal como se nos plantea hoy en la filosofía analítica, de nuevo tenemos que remontarnos a Moore. Hemos visto cómo Moore, en su mm, refutación del hedonismo y del utilitarismo, aunque él no deja de ser un utilitarista especial, lo que se ha llamado utilitarismo ideal, pero el partidario de, de una cualidad moral irreducible, no naturalista, no natural, que es la bondad, él dice, si me dicen esa conducta causa la máxima felicidad del máximo número, esa conducta alivia el dolor y no provoca otros daños mayores, o ninguno. Bueno, yo puedo seguir preguntando, ¿y qué? Bien, sí, ¿y qué? Únicamente cuando se me diga, es que eso es bueno, yo me siento compelido, constreñido a hacer esa acción por su bondad. Y, por tanto, existiría una cualidad no natural de bondad y habría conductas que objetivamente poseerían esa cualidad de bondad y otras que poseerían la cualidad de maldad. De ahí el realismo modal, desarrollando, reflexionando en torno a todo eso, el realismo modal afirma la existencia de hechos morales. O sea, un hecho moral consiste en que otro hecho, una conducta, esté revestido de una cualidad moral. Un hecho moral es que dar de comer al hambriento sea bueno. Dar de comer al hambriento es una conducta natural, naturalmente describible. Hay un hambriento y se le da de comer. Bueno, el que mm, esa conducta eh, naturalmente describible, en términos describible con términos no evaluativos, no valorativos, esa sea buena, ese es un hecho moral. Y hay un filósofo partidario, por cierto, de una ética de la virtud, que es Jason Cowell, profesor de la Universidad Colgate, creo que se llama, de Hamilton, en el estado de Nueva York, que en un artículo de hace ya unos 20 años, muy influyente, argumenta que la existencia de un hecho moral no me empuja para nada a guiarme en mi conducta. Bien, es bueno obrar, es bueno dar de comer al sediento. ¿Y qué? ¿Por qué yo voy a hacer lo que es bueno? Pero, hombre, porque es bueno hacer el bien. Vale, es bueno hacer el bien. Y
porque sea bueno hacer el bien, porque yo voy a hacer eso que es bueno, o sea, hacer el bien. Y aquí podemos recordar el diálogo de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que tiene una obrita, un opúsculo, un artículo eh, mm, escrito, yo creo que hacia 1898, lo que la tortuga le dijo a Aquiles. Aquiles le dice a la tortuga que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Estos dos palos son iguales a un tercero, que es un- una cierta medición, y por tanto estos dos palos son iguales entre sí. Y la tortuga le pregunta si es posible aceptar la conclusión y no las premisas. Aquí les dice, pues sí, se puede aceptar la conclusión y no aceptar las premisas. Y le pregunta entonces la tortuga si es posible aceptar las premisas y no la conclusión. No, dice Aquiles no, porque se sigue de que si dos cosas son iguales a una tercera, son iguales entre sí, y estas dos cosas son iguales a una tercera, por consiguiente, así pues, son iguales entre sí. Y la tortuga le dice, vale, yo admito que si dos cosas son iguales a una tercera, y es verdad que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, entonces esas dos cosas son iguales entre sí. Pero sigo sin aceptar que esas dos cosas sean iguales entre sí. Pero, hombre, si estamos de acuerdo en que si dos cosas son iguales a una tercera, son iguales entre sí, y estamos de acuerdo en que esas dos cosas son iguales a la tercera, y estamos de acuerdo en que si todo eso sucede, entonces son iguales entre sí, hay que aceptar que son iguales entre sí. No, ¿por qué? Simplemente subo un escalón más. Ese escalón es el que Frege se dio cuenta que había que salvar con la regla de inferencia. Hasta Frege, que yo sepa, nadie había reparado en una diferencia entre premisas y reglas de inferencia. Pero cuando se empezaron, Frege en realidad es el primero que elabora un sistema de lógica matemática axiomatizado. Por supuesto que podemos decir la silogística aristotélica está axiomatizada, pero es un sistema parcial. Los estoicos y megálicos dieron pasos adelante en la elaboración de la lógica. Leibniz también, aunque sus escritos en gran parte quedaron inéditos. Sin embargo, que yo sepa, ninguno había visto, se había percatado de que además de las premisas hacía falta algo más, la regla de inferencia. Y yo recuerdo, por mi estudio de la lógica modal, que fue donde vi con mayor claridad que podemos elaborar axiomatizaciones diversas de un mismo sistema de lógica modal, por ejemplo, incrementando los axiomas o eh, mm, añadiendo una regla de inferencia. Y el resultado era exactamente igual. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. En las axiomatizaciones de sistemas de lógica, por ejemplo, del par de premisas P por un lado, Q por el otro, se deduce la conclusión P y Q. Bueno, esa es una regla que en general es derivada, porque se suele derivar a partir del modus ponens y de otros axiomas. Pero puede funcionar como regla independiente. En algunas axiomatizaciones funciona como regla independiente, primitiva. Bueno, pues el problema del internalismo es el de cuándo el reconocimiento de unos hechos morales puede determinar nuestra voluntad. Eh, para ello hace falta una regla de inferencia práctica, que es aquella que de unas premisas eh, deriva no una afirmación, sino una decisión. Y por eso los valores morales, una cosa es reconocerlos y otra adoptarlos. Alguien puede reconocer, Medea, los valores morales, pero no los adopta. Es decir, que no siente hacia ellos
una, eh, mm, un sentimiento de adhesión, no asume esos valores. El asumir los valores es, es resolver, obrar de un modo determinado. La razón puede movernos a actuar de ese modo determinado. Podríamos decir que en los individuos racionales sí, pero en los irracionales no. Es racional guiarse por los valores porque es racional reflexionar cuál es el sentido, para qué vivimos, para qué estamos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida, dejarse cautivar por la belleza de esos valores, y es irracional adoptar una conducta que sea indiferente a los valores. Pero por supuesto que hay quienes adoptan esa conducta indiferente a los valores, quien, como Nietzsche, más allá del bien y del mal, consideran que la conducta humana no ha de regirse por los valores del bien ni del mal, y, y por tanto es verdad, es verdad que el, el mero hecho moral, la mera existencia de hechos morales, a quien no los adopte, a quien no abrace esos valores, no le sirve de motivo. Normalmente preguntamos, bueno, las conductas deben motivarse. Bueno, ¿por qué has hecho esto? Hombre, ¿por qué has ayudado a tal persona? Hombre, porque estaba desamparada, estaba sufriendo, y eso consideramos suficiente. Podemos añadir la premisa implícita, y obrar así es bueno. Ese es un hecho moral. El hecho de que obrar así es bueno. Eso mueve la voluntad para quien haya adoptado una actitud anímica de abrazar ese valor, de adherirse a ese valor. Pero, por supuesto, hay quien no se adhiere a ese valor. Por tanto, a la objeción de Jason Cowell contra los hechos morales, Jason Cowell dice, el realista moral postula hechos morales, pero no se da cuenta de que son irrelevantes porque no mueven la conducta. Todavía puedo seguir preguntando, bien, obrar así es bueno. ¿Y qué? Bien, yo diría, evidentemente, al que no tenga la regla de conducta del modus ponens eh, agatológico, del modus ponens eh, ético, del modus ponens de la conducta práctico, de la razón práctica, a quien no tenga esa disposición para derivar una decisión de un reconocimiento, pues digamos que es una mala persona. Y, y no hay modo de convencer a una mala persona de que sea buena, porque por más que le hagamos ver que cierta conducta es buena, pues nos dirá lo que me dé. Sí, buenísimo, pero a mí no me da la gana hacer porque yo he profesado el mal. Y es irracional. Sí, es irracional porque primero es autodestructivo, sin duda. Es decir, que el bien que se consigue eh, mm, a corto plazo, en definitiva, eh, uno se degrada a sí mismo, su calidad de vida, la calidad de vida del malvado, del torturador, del sádico, evidentemente es peor, se convierte en una piltrafa. eh, no lo envidiamos, por bien que le vaya, que sea riquísimo, que tenga mucho poder, que sea un Don Juan que disfrute muchísimo sexualmente. No lo envidiamos para nada, por lo menos yo no lo envidio para nada, pero convencerlo, no lo voy a convencer. Perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo, por tus respuestas. Con esto damos por terminado el presente episodio y continuaremos en esta serie, espero que el próximo domingo. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Lorenzo.